¿Verdad? Y hemos entendido que entre más conocimiento, la palabra es la que produce temor dentro de la persona. Eso significa lo que dice Deuteronomio: y leerás en este libro de la ley todos los días de tu vida para que aprendas a temer. Eso significa que entre más palabra hay, más temor en la vida de la persona. Muy bien, fíjese que, bueno, ya lo borré. Hoy quiero compartirles un tema, mis hermanos, y hoy quiero hablar al respecto de la perseverancia. ¿Escuchó? Pero antes de que entremos en esto de la perseverancia, permítame aclararle algo, por favor, porque a veces nosotros no sabemos ni qué significa la palabra perseverancia. Por ejemplo, a veces va una persona en la calle y alguien le pregunta: hermana, le dice, ¿y usted está perseverando? Fíjese usted que no, dice, no estoy perseverando. O a veces dice, fíjese que sí, estoy perseverando. Pero yo creo que ahí la pregunta que le estamos haciendo no es la correcta. La pregunta que deberíamos de hacerle afuera a un hermano es: hermano, ¿usted se está congregando? O sea, cambia, ¿me entiende? Porque a veces hemos confundido la palabra congregarnos con perseverar. Y perseverar y congregarse no tiene absolutamente nada que ver. Le voy a poner un ejemplo. Perseverar significa persistir y mantenerse firme en la fe y obedeciendo la palabra hasta la meta final. ¿Escuchó lo que le dije? Perseverar significa mantenerse firme en la fe y obedeciendo la palabra hasta la meta final. Ahora, cheque usted. La pregunta es: ¿todos los que estamos aquí están firmes en la fe? Cambiemos la pregunta. ¿Todos los que estamos aquí, será que estamos obedeciendo en sí la palabra de Dios? O bueno, no aquí, dejémoslos de aquí, porque no sea que se chivee usted. Pero la pregunta es: ¿será que todos los que se congregan dentro de una congregación están obedeciendo la palabra? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se están congregando, pero no están perseverando. Porque perseverar es mantenerse firme hasta alcanzar lo que yo necesito en esta tierra. Congregarse es lo que ahorita estamos haciendo. Ahorita estamos congregados, o sea, congregarnos es reunirnos, pues. Es lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, congregarse significa reunirse, pero perseverar significa mantenerse firme en la fe y obedeciendo la palabra hasta alcanzar lo que nosotros necesitamos. Entonces, de eso yo necesito hablar, de la perseverancia, porque a lo mejor usted se congrega, pero no persevera. Pero no le quiero hablar solamente de la perseverancia. Le quiero hablar del poder que hay dentro de la perseverancia. Quiero que por favor me acompañe para que le demos introducción a este mensaje. Mateo capítulo 24. Ahí vamos a dar la introducción, 24:13 de Mateo. Mateo capítulo 24 y su versículo 13. ¿Lo tiene? Dice el texto bien pequeño pero poderoso: mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Siéntese, por favor. Qué bueno que el texto dijera: el que se congregue hasta el fin. Todos entonces serían salvos, porque la mayoría nos congregamos. Pero el texto no dice el que se congregue hasta el fin, sino dice el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Entonces, de eso necesito hablarles el día de hoy, mis hermanos, de la perseverancia. Y permítame nuevamente que le explique de acuerdo a algunos conceptos de la palabra perseverancia. Y aquí tenemos anotado y dice: perseverar significa permanecer firme y constantes en la fe y obedeciendo la palabra de Dios. Vuelvo a repetirle: la palabra perseverancia significa permanecer firmes. Entonces, aquí está la clave. Muchos de los que posiblemente nos congregamos, a lo mejor aquí tengamos uno, o a lo mejor tengamos dos, o posiblemente hasta tengamos tres,
que se congregan pero no están firmes. Pero no se preocupe, que eso es trabajo suyo y ese es trabajo mío, a preguntarme si estoy firme o no estoy firme. Pero no solamente eso, perseverancia significa permanecer firmes, y no solamente firmes, sino constantes en la fe. Porque ¿cuál es uno de los problemas? Y en lo que usted y yo deberíamos de perseverar a cada momento es en la fe. Porque ayer posiblemente usted tuvo fe, pero ¿qué pasó con esa fe que ayer usted tuvo? Posiblemente hoy no la tenga. ¿Qué pasó aquí? Sencillamente lo que pasó aquí fue que dejó de persistir en esa fe. Por eso Pablo dice que a los ancianos hay que reprenderlos para que sean sanos en la fe. ¿Por qué sanos en la fe? Porque eso me lleva a pensar entonces que hay un momento que la fe de la persona llega a enfermarse. Y cuando la fe de la persona se enferma, hermanos, es cuando ya no le cree a Dios, es cuando ya no quiere ni servirle a Dios, y es ahí donde entra la incredulidad. Y la incredulidad es un pecado condenable. Tanto así que 21:8 de Apocalipsis dice que los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces, si hay algo que usted y yo deberíamos de persistir y perseverar y mantenernos constante, es en la fe. Puede perder cualquier cosa, pierda su familia, pierda su esposa, pierda sus hijos, pierda su trabajo, pierda su negocio, pero no pierda la fe. Pero no pierda la fe. Job perdió todo, familia, posesiones, pero lo que menos este hombre perdió fue la fe. La fe, ¿qué es la fe? La fe, dice la Biblia. Ahora, hay un problema, que hay hermanos que necesitan ver para creer. Y Señor, si tú me das, yo te sirvo. Eso no es fe, eso es ver para creer. Y yo no necesito ver para creer. Yo lo que necesito es creer para poder ver. Señor, si tú me sanas, yo te sirvo. Si tú me das, yo te doy. Eso no es tener fe. Eso es poner a prueba a Dios. Y a Dios yo no lo voy a poner a prueba, porque yo sé que todo lo que existe es de Él. Y si a Dios no le place sanarme, pues no me sana. Y si no me sana, entonces tampoco le sirvo. Ahí estamos mal. Porque en el mundo incluso había un programa que salía en la televisión que se llamaba Ver para Creer. Pero nosotros no necesitamos ver para creer. Nosotros lo que necesitamos es creer para poder ver. Porque ¿qué es la fe? Dice Hebreos 11:1 que la fe es la seguridad, la certeza de lo que no se ve, pero se espera. O sea que la fe es la que me hace ver más allá de esa pared. Con mis ojos carnales solamente puedo ver donde esté su rótulo, pero con mis ojos espirituales puedo ver más allá de ese rótulo. Así es la fe. Aunque usted no lo vea, pero usted sabe de que llega. Aunque usted ahorita no lo tenga en sus manos, pero usted sabe de que va a llegar. Esa es la fe. Esa es la fe. Ahora, pero fíjese, mis hermanos, que yo necesito perseverar no solamente en la fe. Hay muchas cosas que el tiempo creo que no me alcanzaría para nombrarle un montón de cosas en las cuales usted y yo deberíamos de perseverar. Pero permítame que por lo menos le dé lo básico, lo que nos va a ayudar en nuestra salvación. Si hay algo en lo que usted y yo debemos de perseverar, vuelvo y le repito, aquí vemos ahorita aproximadamente 60 personas, o más, 100, digamos 100. Pero no creo que todos de los que ahorita estamos aquí estamos perseverando en lo que le voy a decir. Si hay algo en lo que usted y yo deberíamos de perseverar, es en la oración. Yo no creo que todos los que estemos aquí estamos perseverando en la oración. Hermano, y si me equivoco, repréndame. Pero aquí hay jóvenes que están presentes. Yo no creo que sean perseverantes en la oración. Si los jóvenes que tienen la valentía, la fuerza, el vigor para mantenerse en oración no lo hacen, ¿y los viejos? ¿Qué tanto perseveramos en la oración? Lastimosamente, cuando la gente no persevera en la oración, es aquella gente que anda pidiendo oración a medio mundo. No le estoy diciendo que no pida oración. La Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo, Dios lo va a hacer. Pero no le estoy diciendo que no pida oración. Pero a veces molesta que la gente cree que la oración lo es todo.
Hermano, la oración no lo es todo. Acuérdese lo que dice Santiago 5:17. La oración eficaz del justo puede, pero mucho no significa todo. Y a veces la gente cree que la oración no es todo. Hermano, ore por mí, pida por mí, clame por mí. Hermano, la oración es personal. Entre yo más hablo con Dios, más confianza agarro con Dios. Y entre más hablo con Dios, más conozco a Dios. Y entre más hablo con Dios, más me profundizo en conocer y saber quién es Dios. Está bien que pida oración, pero aquí el plan es que si hay algo en lo que usted y yo de manera personal debemos de perseverar, es en la oración. Fíjese lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 18. Efesios capítulo 6 versículo 18. ¿Lo tiene? ¿Qué dice Pablo? Chateando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella. ¿Con qué dice la Biblia? Con toda perseverancia y súplica por todos los. Es decir, que cuando yo me mantengo en la perseverancia de la oración, no solamente pido por mí, pido por todos mis hermanos. Pero eso es cuando usted se mantiene en la perseverancia. Ya cuando usted ya no persevera en la oración, Señor, bendiga a todos los de Malaquías. Cuando primero bendiga a Mano Malo, Señor, bendiga a Mana Cori, bendiga a Mana Helen, Mano Eddie, Mana Joan. Híjole, 45 minutos solo en estar pidiendo por los hermanos. Hoy, como ya entro la pereza, Señor, bendiga a todos los de Malaquía, amén. Porque yo no sé si usted lo ha notado, pero cuando pedimos por cada familia, se nos llevan 45 minutos solo en pedir por cada familia. Entonces, pero aquí está la clave: orando en todo tiempo. Ahí está. Si hay algo en lo que yo debo de persistir, es en la oración. Yo se los dije a ustedes la vez pasada. Aquí hay hermanos que yo me atrevo hasta darles un abrazo. Bueno, a los varones. Aquí hay hermanos varones que yo me atrevo hasta pegarle una cachetada así en el hombro. ¿Y por qué cree que lo hago? Porque tenemos confianza. ¿Pero por qué tenemos esa confianza? Porque platicamos mucho, hablamos mucho con esta persona. Con alguien que yo no platico, hermano. Es más, aquí en esta congregación hay hermanos que yo ni la mano les doy, porque siento que para ellos es pecado que yo les dé la mano. Entonces me evito a que ellos no pequen, no les doy la mano. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no tenemos la confianza suficiente. Así es la gente con Dios. Cuando la gente no habla a menudo con Dios, esa gente no tiene confianza con Dios, y por eso quiere que otro ore por él, que otro pida por él, porque él no tiene la confianza con Dios. Vaya y díganle al pastor que si le presta. ¿Por qué no vino usted conmigo? Porque usted no tiene la confianza. Vaya, dígale a la doña si le da un jumbo fiado. Pero ¿por qué no fue usted? Porque usted no tiene la confianza. Eso mismo nos pasa en el evangelio. A veces se nos hace hasta pesado levantar los ojos al cielo y pedirle algo a Dios. Pero ¿por qué pasa? Porque no tenemos la confianza. ¿Y por qué no tenemos esa confianza? Porque nos pesan los dientes, los labios para hablar con Dios. Hermano, es que orar no es cosa del otro mundo. Orar es hablar con Dios. Así como habla usted con su vecino, así como cuando se pone a hablar en el teléfono, así como se pone a hacer sus batallitas, así hable con Dios. No tenga pena, hable con Dios. Solo que con él no va a hacer batalla, que lo va a matar. Pero orar no es cosa del otro mundo. Orar es hablar con Dios. Y así como usted habla conmigo con respeto, háblele con respeto al Padre. Así como usted habla con respeto con una persona mayor, así háblele con respeto al Padre. Y verá que cuando usted habla con Dios, yo no sé, pero a veces, si usted algún día me ve moviendo los labios, no estoy loco, hermano. A veces como que queda uno directo hablando con Dios y uno sigue hablando con Dios. Pero no es que uno esté loco. Lo que pasa es que hay que orar en todo tiempo. Yo no necesito solamente un minuto y venir a arrodillarme aquí. Mi trabajo es orar en todo tiempo. Usted está en la cocina, sigue hablando con Dios. Está lavando la ropa, su mente sigue conectada con Dios. Está echando las tortillas, su mente sigue conectada con Dios. Hable con Dios y verá la maravilla y el poder que tiene el perseverar en la oración.
Cuando usted le encuentre el sabor a la oración y el hablar con el Padre, se dará cuenta que usted no quedará dejar un momento de no seguir hablando con Él. Entonces, pero no solo eso, cheque lo que dice Colosenses, algo similar a Efesios, capítulo 4, versículo 2 de Colosenses. Colosenses 4:2. ¿Lo tiene? Nuevamente dice el texto: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Pero nuevamente Pablo subraya la palabra y dice: velad en la oración. O sea, perseverar en la oración y velad en ellas. Ya entendimos entonces que perseverar no tiene nada que congregarse. Hay gente que se congrega, pero no oran, mucho menos perseveran en la oración. Y le tengo una mala noticia. La Biblia dice en Samuel que el no orar es pecado delante de Dios. ¿Por qué es pecado? La pregunta es ¿por qué? Sencillo. ¿Por qué usted deja de hablarle a una persona? Porque a lo mejor esa persona la ofendió. Porque a lo mejor esa persona le hizo algo a usted. Ahí está el clavo. ¿Por qué dejó de hablar con Dios? ¿Qué le hizo Dios? ¿Qué le hizo Dios? La Biblia dice en Santiago, si alguno está enfermo, ¿qué dice? Haga oración. ¿Cuál es el paso para un enfermo? Haga oración. Paso número 2. Y si sigue enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él. No, el hermano Aragán primero llama a los hermanos y que ore todo mundo, menos él por él. Antes de llamarme a mí o antes de llamar a un hermano, asegúrese que usted ya estuvo hablando con Dios y persistió en la oración. Hay un ejemplo grande al respecto de esto. Lucas capítulo 18. Son ejemplos a seguir. Lucas capítulo 18, versículo 1. Lástima que Dios no tiene WhatsApp, ¿verdad, hermano? Ni TikTok, ni Facebook. Sí, no solo diario, cada rato estuvieran conectados con Él. 18:1, ¿lo tiene? También le refirió Jesús una parábola sobre, ¿qué dice? La necesidad. ¿Qué es la oración, hermano? Una necesidad. Sobre la necesidad de orar siempre, ¿y qué? Y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces Jesús plantea una parábola y pone de ejemplo a un juez injusto. Es más, este juez era ateo, porque el texto dice que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y alguien que no tema a Dios ni respete a Dios es un ateo. Pero sin embargo, este ateo, siendo ateo, ¿qué dijo? Esta viuda ya me tiene cansado, pero le voy a hacer justicia, no sea que me colme la paciencia y no sea qué cosa le haga. Y es ahí donde Jesús dice: ¿ya vieron? Si este juez, que no es ni bueno ni la cuestión, le hizo justicia a esta mujer, ahí está la clave. ¿Cuánto más vuestro Padre le hará justicia a los que le clamen a Él de día? ¿Ahora entiende por qué no hay una respuesta? ¿Ahora entiende por qué no ha habido una respuesta concreta? Si a veces hemos persistido en algunas oraciones y aún así no hemos visto una respuesta, ¿cuánto más con aquel que no persiste en la oración? Porque aquí está hablando en que aquí hay un montón de claves y cuestiones que deberían de entender. Número 1, aquí Dios pone de ejemplo a un escogido.
Un escogido no es cualquier chimoltrufia ni cualquier greñudo. Un escogido es una persona que se guarda en santidad, en rectitud y perseverancia delante de Dios. No es cualquier chamuscado, hermano. Es un escogido. Eso significa que un escogido es aquella persona que clama día y de noche. Si usted no persevera en la oración, que se le pongan los pelos de punta, porque a lo mejor usted no es un escogido. $55:17 de Salmos. ¿Lo tiene? 55:17 de Salmos. Dice: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él. Los 3 tiempos. Ahí puede usted componerlo: mañana, tarde y noche. Si Dios, y esto no es una broma, hermano, si Dios tuviera TikTok o WhatsApp o Facebook, es capaz que así nos mantuviéramos conectados con Él todo el día. Pero a Dios no lo puede buscar por Facebook ni por TikTok, ni tiene algún número de teléfono. Es solamente a través de la oración. Yo quiero motivarlo a usted, porque una persona entre más habla con Dios, más confianza tiene con Él. Y entre más confianza Dios tenga con usted, más lo va a capacitar a usted. Y entre más confianza usted tenga con Él, más Él le puede dar a usted, porque Él confía en usted. Yo no puedo darle algo en que yo no confío. Si apenas a veces le presto mi carrito a una persona que confío, imagínense en alguien que no confío. Los dones, talentos, ministerio, dinero, oro, plata, mundo, tierra, todo lo que existe, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿Nosotros qué somos? Administradores. ¿Se da cuenta por qué muchas veces Dios no nos da a nosotros lo que nosotros queremos? Porque no tenemos esa confianza con Él. Pero la culpa no es de Dios, la culpa es suya, que usted no ha persistido en hablar día y de noche con Él para ganar esa confianza con Él. Entonces, si hay algo en lo que yo debo de perseverar, es en la oración. Persevere. Hemos aprendido que la oración es como cuando usted habla, es como cuando usted respira. Eso lo hemos aprendido, que cuando usted ora es como que jala su aire, y cuando Dios le responde es como cuando que alivia. ¿Cuál es uno de los problemas de la gente? Que son repediches y les gusta pedir, pero no quieren dar la siguiente parte: pedid. Ahí está. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. La gente pide, 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 pero lo que menos quiere es buscar. Pastor, es que Dios no está perdido. No, Dios no está perdido. A veces el perdido es el ser humano. Antes de venir a pedir un favor aquí, primero pídale el favor a Dios, para que cuando venga usted aquí, Dios ya ha quebrantado el corazón y el favor a usted se le haya hecho. La gente, hermano, le pide al hombre, le pide a la mujer, le pide al alcalde, le pide a medio mundo, pero menos le piden al Padre directamente. Y para pedirle a Él, yo tengo que examinarme si estoy haciendo la voluntad. Juan lo dijo. Y todo lo que pidieres al Padre, pero eso sí, haciendo su voluntad, lo vas a recibir. Pero no solamente pedir, busque. En el capítulo 4 de Deuteronomio dice: si desde ahí lo buscares, pero si lo buscares de todo tu corazón, lo vas a hallar. Es que la gente no le busca de corazón, le busca para que lo sane, le busca para que lo bendiga, le busca para que le dé un carro, le busca para que le dé un ministerio. Eso no es buscar de todo corazón. Carro, casa, terreno, ministerio y todo eso viene por añadidura, de acuerdo a la búsqueda y la entrega que yo tenga con Dios. Yo no le pedí ministerio a Dios, pero sin embargo esto vino por añadidura, de acuerdo a la búsqueda que le hacemos a Dios.
qué hora se duerme usted de la noche? No me importa. Cosa que a usted no le importa a qué hora yo me duermo. Pero ojalá usted se duerma anoche por estar hablando con el Padre, por estar en intimidad con Él. Y que a la 1 de la mañana que el gato lo despierta, no se levante a pelear. No, mejor se levanta a orar con Dios y sigue hablando con Dios. ¿Por qué cree que Dios tiene que enfermar a un niño a la 1 de la mañana, 2 de la mañana? Porque si no es así esta piedra, no se levanta a orar. Si no es así esta piedra, no se levanta. Entonces, número 1, si hay algo en lo que usted y yo necesitamos y debemos de perseverar, es en la oración. 2, en algo que debemos de perseverar en estos tiempos peligrosos, es en el temor de Dios. Muchos de los que hoy están dentro de una congregación, ayer fueron personas temerosas de Dios. Pero eso fue ayer. Pero hoy son unos impíos hechos y derechos. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 23, versículo 17. ¿Lo tiene? Proverbios 23, 17 dice la Biblia: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, ¿qué dice? Persevera en el temor de Jehová las 2 horas del culto. No, todo el tiempo. Entonces, aquí hay algo más. Sí o sí, necesitamos perseverar ¿en qué? Número 1, en la oración. Número 2, en el temor de Dios. Si usted y yo perseveramos en el temor de Dios, tenga por seguro que el cielo es para usted y es para mí. Y tenga por seguro que Dios ama y bendice a los temerosos. Y tenga por seguro que Dios respalda y guarda a los temerosos. Y también tenga por seguro que Dios defiende y pelea por los temerosos. ¿Qué es el temor? El temor es la actitud que hay dentro de mí, que aunque nadie se da cuenta de lo que yo hago, pero como hay temor de mí, yo no lo hago, aunque nadie me está viendo, pero yo sé que los 2 ojos de Dios sí se están dando cuenta. Y ese es el temor de Dios, que aunque nadie me ve, pero yo sé que Dios sí me ve. Y si usted y yo hasta el día de hoy no hemos cometido una brutez, no porque no hayamos tenido el momento para hacerlo, sí hemos tenido el momento, pero hemos tenido el temor de Dios y no hemos caído en ese momento que tal vez para muchos es una oportunidad. Porque muchos el pecado es como una oportunidad. Si hay algo en la cual debemos de persistir todo el tiempo, en el temor. ¿Por qué todo el tiempo? Porque especialmente cuando usted está en su camita, la Biblia dice, el profeta lo dice, Miqueas, que muchos que tienen una mente sucia en su cama maquinan malos pensamientos. Y aún dice que maquinan cómo quitarle la propiedad a su vecino. Y el siguiente día que se levantan, dice, lo ejecutan. Pero todo empezó basado en un pensamiento. Porque cuando una persona ya perdió el temor de Dios, empieza desde aquí y termina aquí. Usted mira a la persona muy seria, pero usted no sabe qué pensamiento tiene esta persona. Hay personas que ven a una hermana, pero no la ven como ojos de hermana. Están viendo más allá de la ropa que la hermana tiene, porque ya no hay temor de Dios dentro de esta persona. Entonces, si hay algo en lo cual debemos de persistir todo el tiempo, es en el temor de Dios. Alguien llegó a hablar de su hermano, sepa que Dios ahí está presente. Y que lo que usted hable de bien o de mal de uno de los pequeñitos, Dios a usted se lo paga. Hágale bien a un pequeñito de Dios, Dios se lo paga. Hágale mal a un pequeñito de Dios, también Dios se lo paga, no se preocupe. Entonces, ahí es donde entra el temor. No, yo ¿cómo voy a hablar mal de mi hermano? Yo no voy a aceptar eso, porque al final la consecuencia va a ser para mí. Porque de que Dios pelea por este, Dios pelea por este. Cuando una persona pierde el temor de Dios, automáticamente lo que entra en esta persona es un pecado que se llama impiedad. La impiedad se deriva de la palabra impío.
Y un impío es una persona que ya perdió el respeto y el temor hacia Dios. Sin equivocarme, y no me da pena decirlo, posiblemente en esta congregación tengamos uno o a lo mejor tengamos dos que ya perdió el temor hacia Dios. Cuando hay temor, fíjese hermano, fíjese. Conozco un hombre temeroso llamado Aarón. ¿Quién fue Aarón? Hermano de Moisés. Cuando en Levítico capítulo 10 dice que sus dos hijos le empezaron a quemar incienso a Dios, que Dios nunca les pidió ese incienso, dice que Dios rápidamente mató, eran los dos hijos de Aarón. ¿Se acuerda de esa historia? Ok, pero de repente dice que Aarón iba a participar de la Pascua, o sea, de los panes sin levadura, en otras palabras, de la Santa Cena. ¿Y sabe qué dijo Aarón? Moisés, yo no voy a participar, porque estoy dolido por el pecado que mis hijos han hecho. ¿Qué hizo Aarón? Se autodisciplinó en no participar. Porque hay gente que cuando tiene temor de Dios, sabe que este es un lugar que pareciera cualquiera, pero es un lugar que se tiene que reverenciar y se tiene que respetar. Y una gente con temor de Dios no va a subir a este lugar con odio, con ira, con pleito, con cuantas sinvergüenzadas metido en el corazón. Algunos de ustedes tal vez en alguna ocasión les ha pasado. Tanto respeto tienen las hermanas que cuando se les llega su tiempo de menstruación no pasan a este lugar. No porque sean malas, sino porque han entendido que al final del día están en purificación, no de pecado, sino de la sangre que se les está limpiando. Entonces no pasan a este lugar. ¿Por qué? Porque han entendido que al final Dios merece respeto. ¿Usted cree que la gente tiene? Mano, la gente hoy peca. Vienen aquí como si nada. Se acaban de revolcar con la amante y están adentro del templo tocando un instrumento. Si ya no hay respeto. Y hay un pasaje que me encanta. No sé si alguien me hace favor de leérmelo en el lenguaje actual, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Alguien que por favor me ayude. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. En el lenguaje actual. Primer libro de Samuel 2:12. Y luego lo leemos en el lenguaje actual. No sé si alguien lo tiene en lenguaje actual, que pase por favor. Venga, siervo, en lenguaje actual, venga. Lo vamos a leer en esta versión Reina Valera. Y dice en el capítulo 2, versículo 12 del primer libro de Samuel: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento. Ojo con esto. Por eso eran impíos, porque no conocían a Dios. No, ¿cómo no iban a conocer a Dios? Si eran hijos de ¿cómo se llamaba del sacerdote? Eran hijos. Y estos hombres también eran sacerdotes, porque todos los hijos tenían que cumplir también el sacerdocio. O sea, sí conocían a Dios. No es que no lo conocían de saber quién era Dios. Oiga lo que dice esta versión. Los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Gracias. En esa versión dice y no conocían a Dios. En esta versión dice y no respetaban ni obedecían a Dios. Sí lo conocían de saber quién era Dios. Ahora aquí me está diciendo entonces que estos muchachos, como eran impíos, no respetaban ni obedecían a Dios. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Muchísimo nos deja este estudio del temor. Porque si usted lee a estos muchachos o estudia la vida de estos muchachos, estos no estaban en el altar. ¿Dónde se revolcaban con las mujeres? En la puerta. O sea, al final del día respetaban el altar. Pero hoy estamos peor que estos muchachos. Bueno, no nosotros, algunos están peor que estos muchachos. Que ahora estos sinvergüenzas no están en las puertas de los templos. Estos sinvergüenzas ahora están arriba de los altares. Nos hemos enterado de cómo pastores adentro del templo han aprovechado la soledad para acostarse con algunas mujeres. Curas católicos que han aprovechado la soledad dentro de ese lugar para violar a un niño. ¿Por qué? Porque ya no respetan las casas. Hoy no están afuera los que se meten con la mujer del prójimo. Hoy muchos de esos están arriba de los altares. Porque estamos en tiempos donde ya no hay temor hacia Dios. La mujer le deja bien mentada la madre al marido, a la suegra, al yerno, y viene al altar como que si nada hubiera pasado.
Hoy tenemos sinvergüenzas impíos que no se llevan entre sí y están arriba de los altares. Están igual que los judíos y los samaritanos que no se llevaban entre sí. Y eso los tenemos arriba de los altares. ¿Por qué pasa todo eso? Porque no hay temor hacia Dios. Porque no hay respeto hacia Dios. Entonces, si hay algo en lo cual debemos de perseverar todo el tiempo, hermanos, es que es en el temor de Dios. Aquí cualquiera respeta a Dios porque estamos entre todos, pero el verdadero temor hacia Dios es cuando estamos solos. Ahí usted se identifica si tiene o no tiene temor de Dios. ¿Usted cree que la señorita le va a mandar un mensajito de corazoncito, de amor y de besos al que quiere ser su novio? No se lo manda, siempre y cuando papá y mamá esté ahí. Pero ¿qué tal cuando esta muchacha ya no está a la par de papá y de mamá? Porque entre todos el temor de Dios. Usted ahí no tan fácil va a ver una mujer encuerada en su teléfono, porque ahí están todos los hermanos, le van a pegar una buena martillada. Pero ¿qué tal cuando está solito? Pero ¿qué tal cuando solo el diablo y usted está ahí a la par? Entonces, son temas fáciles de entender, pero que necesitamos poner muchas cartas en el asunto, mis hermanos. Número 1, ¿en qué debo de perseverar? En la oración. Número 2, en el temor hacia Dios. Y entre más viejos, más temerosos hacia Dios. Número 3, en algo que debo de perseverar en estos tiempos, hermanos, es en mi milagro, en mi petición. Aquí hay hermanitas que han llorado y que le han pedido a Dios que le sane, que le bendiga, que le dé esto. Está bien, pero ¿qué necesita ahorita usted? Ya no es pedir, es persistir. Mano, bueno, yo como padre, a veces no a la primera, cuando mis hijos me piden les doy. A veces hasta 2, 3, 4 veces. Pero ¿qué pasa cuando el hijo insiste? Papi, deme, papi, deme, papi, deme, papi. Y usted quiere ir, ya. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no nos ha sanado de ciertas enfermedades? Porque nos ha hecho falta persistir en ese milagro. Si aún persistiendo hay peligro que Dios no lo sane. Ay, pastor, ¿cómo se? Sí. Si aún persistiendo en su milagro hay una probabilidad que Dios. ¿Acaso sanó a Pablo? Señor, 3 veces te he rogado que me quites. Espérate, Pablo, no te lo voy a quitar, porque ese guión yo te lo puse para que cuando quieras enaltecerte, te pegas tus cachetadas y te baja el orgullo. Entonces, ¿pero a qué quiero llegar con esto? Si a veces, hermanos, persistiendo en aquel milagro hay una probabilidad que Dios no lo dé, ¿cuánto más si no persistimos en ese milagro? Pero permítame que le ponga 2 ejemplos de personas que tuvieron que perseverar en su milagro hasta que lo alcanzaron. Marcos capítulo 5 versículo 21. Ay, dice, ya oré a Dios que me sane. ¿Cuánto le oró? Como 1 minuto. Va a dormirse, hermano. 5:21 de Marcos. ¿Lo tiene? Pasando, Marcos 5:21, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, estaba junto al mar. 5:22 de Marcos. Y vio uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. ¿Y qué dice el 23? ¿Y qué significa rogar? Persistir. Y le rogaba, ¿cuánto? Mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva. Fue pues con él, y enseguida una gran multitud que le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba
peor. Cuando oyó hablar de Jesús y vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo entre sí mismo que poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Dos milagros que ocurrieron. Pero ¿por qué ocurrieron esos dos milagros? Gracias a una persistencia. Primero, Jairo: Señor, por favor, sana a mi hija, pon las manos, Señor. Pero lo que me encanta es que Jairo dice que le rogaba. ¿Cuánto usted le ha rogado a Dios? ¿Cuánto le ha rogado? Y después, otra sanidad. Si usted sigue leyendo toda esa historia, dos veces aparece la palabra multitud. Multitud. ¿Qué significa eso? Que para esta mujer de flujo de sangre no se le fue fácil llegar donde estaba Jesús por causa de la multitud. Pero si esta mujer hubiera puesto la multitud como pretexto, no alcanza su milagro. A esta mujer no le importó la multitud. Ella se metió hasta que llegó. Es que muchas veces necesitamos persistir y no poner barreras, que muchas veces las barreras nosotros mismos las ponemos con nuestra mente. A veces las barreras no son nosotros, las ponemos con la mente. Hace, creo, 3 días puse una foto en mi estado de WhatsApp, un elefante, porque yo había escuchado una historia, pero pude comprobar que sí es cierto. Y según la historia, a los elefantes, para que se adiestren, los amarran con una cadena. Le ponen una gran cadena en el pie y los amarran fuertemente. Entonces lo que hace el elefante es patea, lo que quiere es romper la cadena. Pero cuando siente que ya no, el elefante se da por vencido. Y ya no, porque le lastima el pie. ¿Qué hace el amo? Le quita esa gran cadena y le pone una pita pequeña y lo amarra en algo sencillo. Cuando el elefante tantito mueve el pie y siente que topa, mejor ya no sigue insistiendo. Lo que él no sabe es que ya no es una cadena y que ya no es algo fuerte. Ahora está en la mente de él el miedo de que si jala se va a lastimar. Hay veces que aunque me lastime aquello, aunque me duela aquello, pero yo voy a persistir. Si es posible me voy a arrastrar, si es posible me voy a tirar al suelo, pero yo necesito alcanzar aquello. Mano, la mujer cananea, ¿cuánto tuvo que pasar la mujer cananea para ver su milagro? Primero, los discípulos le decían: cállese. Primer obstáculo. No le importó que los discípulos le dijeran: cállese. Segundo, le habla a Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Jesús le volteó las espaldas y ni caso le hizo. Yo creo que es una de las formas más avergonzantes que usted me hable a mí y le voltee las espaldas. Sin embargo, los discípulos: cállala. Jesús viene, la ignora. Número 3, Jesús, ten misericordia de mi hija. No está bien que yo le dé el pan a los perrillos. Ahora viene Jesús y compara a esta mujer con un perro. 3 obstáculos a esta mujer. Pero sin embargo dijo: sí, Señor, yo sé que los panes no se le puede tirar a los perros, pero he entendido, maestro, que los perrillos levantan las migajas que caen. Mire, hermano, hasta dónde se humilló esa mujer para alcanzar su milagro. Hay gente tan soberbia que una y al tronido de dedo quiere que Dios le responda. No, hermano, no, hermano, váyase con su soberbia a otro lado. Trénele los dedos a su nana, a su tata, a su mujer, a sus hijos. Aquí no venga a tronar dedo. Aquí la cuestión es: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan y se convierten, yo los voy a oír desde los cielos y los voy a sanar y los voy a perdonar. ¿Cuándo? Cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo ora, cuando el pueblo busca y cuando el pueblo se convierte. Entonces necesitamos persistir en nuestro milagro. Usted tal vez ya oró para que Dios la sane, ya clamó, ya ayunó. Sigue, hermana, siga. No he visto persona que se muera por estar orando, ayunando. No, al contrario, más crecen espiritualmente.
Yo conozco un Daniel en la Biblia, un hombre que nos deja un gran ejemplo en la persistencia de la oración y el ayuno, ¿cierto? Daniel nunca ayunó con la intención de ayunar 21 días. Él pensó que su ayuno iba a ser de un día. Pero dice la Biblia que empezó a ayunar y el primer día de su oración, ¿qué pasó? Dios le mandó la respuesta. Pero en el aire, dice la Biblia, el diablo se opuso para que esa oración no fuera respondida. Y hubo un pleito terrible de 21 días allá en el aire. ¿Qué pasó? Después de 21 días llega el otro ángel y ayuda a pelear esta batalla, y el ángel va con Daniel y le dice el ángel: siervo amado, desde el primer día que tú clamaste, Dios me mandó a darte la respuesta, pero allá arriba se opuso el príncipe de Persia, pero aquí está tu respuesta. ¿A qué quiero llegar con esto? Daniel nunca pensó ayunar 21 días, pero le aseguro 100% de acuerdo a la Biblia, que si hubieran pasado 30 días, Daniel no se levanta de ese lugar hasta no recibir la respuesta. Y si llegan 40 días, Daniel sigue de oración hasta que ve la respuesta de parte de Dios. Usted y yo necesitamos perseverar, necesitamos persistir. Sí o sí, Dios nos escucha. 3, 4. Si hay algo en lo que ahorita debemos de persistir: número 1, dijimos, en la oración. Número 2, en el temor de Dios. Número 3, en los milagros que yo necesito. Número 4, yo necesito perseverar en seguir haciendo el bien hasta que Cristo venga o la muerte me busque. Hay gente que ayer fue muy buena, hoy son re malos los ingratos. Hay gente que ayer fue muy dadivosa, hoy se les ha metido un espíritu de tacañería terrible. Y la tacañería es igual que la avaricia, y la avaricia es igual que la idolatría, va para el infierno. Hay gente que ayer fue una persona muy buena, no solamente con las personas, sino buena para servir dentro de la obra de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vaya conmigo. Romanos capítulo 2, versículo 7. Romanos capítulo 2, versículo 7. ¿Lo tiene? Mire qué bonito versículo. Y dice Pablo: vida eterna a los que, perseverando en qué, en bien hacer, o sea, en hacer bien. Usted acomode esa palabra. En hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ¿en qué yo debo de perseverar? En hacer el bien. Perseveren en hacer el bien. ¿Sabe por qué mucha gente ya no persevera en hacer el bien? Porque ayer le hicieron mal. Pero ¿qué culpa tiene esta otra persona de que ayer te hayan hecho mal? No pueden pagar justos por malos, ni buenos por pecadores. No, es que le presté y como no me pagaron, nunca vuelvo a prestar. No, usted solo se está haciendo el mal. Usted solo se está haciendo el mal. Hay gente que así dice: desde hoy no le presto ni a mi nana. Se lo llevó el diablo, mi estimado, porque tacaños no entran al cielo. Y la Biblia dice: si tu hermano te pide un favor y tú puedes hacerlo y no lo haces, este hermano clamará contra ti y a ti se te cuenta por pecado. Proverbios también dice: si tu hermano viene contigo y te pide que tú le ayudes y tú le dices: vete mañana, a lo mejor mañana te doy, cuando hoy tienes para darle, eso también se te cuenta por pecado. Entonces hay gente, hermanos, que ahora remata con aquel: no, como no me pagaron, hoy no le presto a nadie. Persevera en el bien, persiste en el bien, sigue haciendo el bien. Oiga lo que dice la Biblia, hermano. Dice la Biblia, por ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Porque es que si no persevera, el que pierde es usted. Gálatas capítulo 6, versículo 9. ¿Lo tiene? Dice el versículo: no nos cansemos pues de hacer el bien. Oiga esta palabra: porque a su tiempo segaremos. Si no, o sea, si usted no persiste, usted no va a cosechar lo que ayer sembró. Y no por la culpa de un sinvergüenza que no me quiso pagar, yo voy a perder mi cosecha. ¿Cómo? Y no por la culpa de un impío que no me quiso pagar, ahora yo voy a dejar de hacer el bien. ¿Y quién perdió? Fui yo.
No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, no es cuando yo quiera, es al tiempo de Él, pues a su tiempo vamos a cosechar. Pero la clave es no desmayar. Y si no desmaya, entonces va a perseverar. ¿Quién es el afectado entonces? Si dejo de hacer el bien. Porque de que yo cosecho, cosecho. Y las cosechas son las más hermosas, hermano. Mire, si usted mira que su hermano está prosperando, es que él ya está cosechando. No lo envidie. Mejor vaya a preguntarle cuántas veces ha ayudado a un montón de gente. ¿Y sabe qué es lo más bonito, hermano? Aprendamos del maestro. El maestro hizo tantos favores sin esperar nada a cambio. Porque si usted hace un favor esperando algo a cambio, va a perder, chulita, va a perder. ¿Sabe por qué le digo esto? Y no lo quiero desanimar, pero a la gente a la que más se le ayuda, la gente a la que más se le apoya, la gente a la que más se le bendice, resulta que muchas veces le clavan el puñal. ¿Quién le clavó el puñal a Jesús? El que metía la mano en el plato con Él. Pero sin embargo no lo cortó, lo mantuvo hasta el final. Y Judas se fue amado para el infierno, hermano, porque Jesús nunca dejó de amarlo. Y sanaba a la gente, no le importaba. Él sabía que esa misma gente lo iba a vender. Sí, la gente que un día lo sanó, la gente que un día les dio de comer, a la gente que un día los levantó de una cama, fue la gente que un día gritó y dijo: suelten a Barrabás y crucifiquen al Cristo. Pero no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Y no desmaye, porque hasta yo voy a comerme una hamburguesa de sus bendiciones. Eso si no desmaya usted. Pero si desmaya, le va a pegar una violada y una arrastrada del diablo que va a ver, hermano. No desmaye, no desmaye. No desmaye. Digo violada porque en el Salmo 7:14 sí que hasta los embaraza. Entonces persista en el bien, persista, siga haciendo favor, siga haciendo favor. Al final, el favor que usted hace, aunque la gente no se lo pague, Dios se lo paga. Dios se lo paga. 5. Igual no nos podemos ir. Si hay algo en lo que debemos de perseverar en estos tiempos, es en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. El día de antier decía estas palabras: ya no le estemos echando suavizante. ¿Cómo se llama esa que le echan a la carne? Suave rico. Deje estarle metiendo suave rico a la palabra, hermano. La carne no se puede ablandar aquí con suave y rico. Aquí la carne Dios la va a ablandar con el martillo o con el fuego. Ya no le meta suave y rico. Algunos hasta tenedor, parecen brujas, metiéndole tenedor a la olla para que la carne afloje más. Qué cosa que le meten un tenedor y la carne se ablanda. Pues todavía existen brujas dentro de la iglesia. Pero dejemos esas brujas. Aquí la cuestión es: no cambiemos la palabra de Dios. No cambiemos la doctrina. Necesitamos perseverar en la doctrina. Lo que ayer prediqué es lo que hoy voy a predicar, y es lo que mañana tenemos que predicar. Es cierto, hemos tal vez dejado algunas cosas que antes para mí eran buenas y digo, dejaré de hacerlas. Pero hay cosas, hermano, que es la palabra, no se cambia. La palabra es la palabra. Muere Carlos Rivas, los que vienen sigan con la palabra. Muere esa descendencia, siguen otros con la palabra. Pero no cambiemos la palabra de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 versículo 42. Hechos 2:42. ¿Lo tiene? Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones.
Pero dice, y perseveraban en la doctrina. ¿Cuál es esa doctrina? ¿Cuál es esa doctrina? Toda esta palabra. Y perseveraban, parafraseemos, y perseveraban predicando esta palabra, enseñando esta palabra, pero viviendo también esa palabra. Porque la doctrina de Cristo no solamente es predicar, la doctrina de Cristo también es vivir lo que predicamos. Entonces ellos predicaban pero vivían. Esa es la doctrina de Cristo. Pero hay otro pasaje más. Por ejemplo, segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 19. Porque si no nos ponemos las pilas, al rato van a querer a los hermanos andar con falda. Porque poco a poco van sacando, y no, hermano, dice, no es pecado, dice. Ahorita hay varones que hasta los sobacos ya se depilan. Y poco a poco lo está peloneando el diablo. Segunda carta de Juan, capítulo, ¿qué le dije? 1:9, vamos a ver. 1:9, sí, ahí está. Segunda carta de Juan 1:9. ¿Lo tiene? Cualquiera que se extravía, y que dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y también tiene al Hijo. Dos veces en el mismo texto, persevera en la palabra, persiste en la palabra. Si hay algo que a mí me encanta y es lo que necesitamos en Malaquía, ¿sabe qué es? Más unidad en nosotros los predicadores. Más unidad en nosotros los predicadores. Digo, en nosotros los. ¿Por qué? Porque si usted lee Efesios capítulo 4:11, los 5 ministerios que aparecen ahí, de repente dice que esos ministerios están ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Pero eso solamente va a acontecer cuando el pastor predique una cosa y el evangelista afirme esa cosa, el profeta viene y remata esa cosa, el maestro viene y termina de confirmar esa cosa. Pero yo predico una cosa, aquel contradice la situación y este predica otra cosa. No, la palabra es la palabra. Y recordémonos que para la palabra ya no se trata de agradar a mi esposa, a mis hijos, papá, mamá. En la palabra ya no se trata de quedar bien con nadie. Pablo fue claro cuando dijo, busco el favor de Dios o el de los hombres, hablando al respecto de la predicación. Aquí no se trata de quedar bien, pero eso sí, lo que enseñé la semana pasada, dejemos la hipocresía, porque la doctrina de Cristo es, predique la palabra, pero no lo haga a propósito de decirle en la cara a su hermano. Eso no es palabra de Cristo, eso no es doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es vaya, encare a su hermano, no entendió, ahora sí, dele duro con la palabra. Esa es la doctrina de Cristo. Y le sigo pidiendo a Dios, y ayúdeme sus oraciones. Yo sé que sus oraciones tienen mucho poder. Clámenle mucho a Dios y clamémosle mucho a Dios que en nosotros los predicadores salga todo espíritu de contienda, y que los temas ya no sean para contender y para tirarnos los unos a los otros, sino para que la palabra salga como tiene que salir. Ayúdeme por favor en sus oraciones. Esas son mis peticiones en estos tiempos, porque la hipocresía es un pecado, y todo predicador que predica a propósito está en pecado, es un hipócrita y va para el infierno. Entonces ayúdeme, hermano, por favor, a clamarle que cada que nos paremos en este lugar, que ya no sea para contender, que aunque la palabra dura, pero que no sea porque vi al hermano o porque me lo contaron o porque me lo dijeron, sino porque el Espíritu está dentro de mí y me hizo sentir el mensaje que yo tenía que predicar. Si le cayó a la gente, que le caiga, pero Dios conoce su corazón, que usted no se le metió el espíritu de Jezabel, porque muchos están operando ahorita el espíritu de Jezabel. ¿Cuál es ese espíritu de Jezabel? Espíritu de venganza. ¿Qué dijo Jezabel? Así como este mató a mis hombres, mañana yo también mato a los de él, o lo mato a él. Y eso está operando hoy, mucho espíritu de Jezabel. Hoy me dio este infeliz. Mano Luis, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo me toca a mí, Mano Luis? Un espíritu de Jezabel terrible, man. Pero yo sé que su oración tiene mucho poder, y nosotros también tenemos que poner en práctica lo poco, lo mucho que sabemos, y dejar esas sinvergüenzadas. ¿Estamos? Entonces necesitamos perseverar en la palabra. Predique la palabra, no le quite a la palabra, no le esté echando suavidad, nada de la palabra como va. Eso sí, cuidémonos en nuestro vocabulario,
Porque hay palabras que de nuestro vocabulario, aunque yo un día las dije, me arrepentí y no las vuelvo a decir. Porque es cierto, hermano, así como va, dele. Ya suficiente el eufemismo que la palabra tiene. Que ese eufemismo es suavizar la palabra. Pero ya ni le suavice ni le ponga. Así como va, dele. Porque hay palabras que de nuestra boca, aunque sea una comparativa, pero hay palabras que no tienen que salir. Nalga, la Biblia habla de nalga, hasta ahí. Pero que ya diga, ¿sí me entiende? No, hay cosas que ya no. La Biblia habla de testículos, hasta ahí nomás, hasta ahí. Testículos, hasta ahí. Pero ya que, no, no, hombre, tranquilo. Que no se le mete el diablo. Hay palabras que aunque sea comparativa no puede salir de mi boca. Que si la dijimos bajo la ignorancia, pero no se repite la historia. Afeminado, dígale que es afeminado. Homosexual, así dice la Biblia. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Yo una vez cometí un grave error. Y es que hay países que esa palabra es bien grosera. Yo lo dije públicamente, hermanos, y con el permiso de Dios lo vuelvo a decir. Pero al final es una palabra que aquí para nosotros no. Por ejemplo, en México es normal, en otros países es normal, pero en otros países es muy agresiva. Yo dije en esa ocasión, usé la palabra maricón. ¿Qué fue lo que pasó? Que a la mayoría se les pegó eso. Y ya no decían otra cosa más que más medio mundo tratando a los demás. Entonces dije yo fui el culpable de eso. Porque si no me hubieran escuchado a mí, no siguieran repitiendo esa palabra. Entonces ya dije, alguien me dijo, pastor, es que esa palabra aquí en nuestro país es una palabra demasiado agresiva. Yo le dije, sí, pero no vuelvo a decir esa palabra, mucho menos en un altar, porque el altar se respeta. Y si lo dije bajo la ignorancia. ¿A qué quiero llegar con esto? No me le cambia la palabra, ni le quite ni le ponga, pero eso sí, predíquelo tal y cual está escrito. Perseveremos en la doctrina, persistamos en esa palabra, no la cambie, siga predicando esa palabra. Hermano, es que está muy duro para los torcidos, hermano. Hermano, es que se ve la gente, que se vayan los cabros, hermano. Pero la gente que está en la verdad no se va con la palabra. Usted predique, aquí a nadie se le prohíbe. Aquí lo único que se prohíbe es que prediquemos lo que no vivimos. De ahí, dele lo que Dios le ponga, hermano. Y no cambie esta doctrina, no cambie esa palabra. Pero eso sí, la doctrina de Cristo en la cual debemos de perseverar es: predico, pero también vivo la predicación. Yo no puedo predicar lo que no estoy viviendo, porque esa no es la doctrina de Cristo. Y yo tengo que perseverar en la doctrina. Sí, excelente, pero fíjese, hermano, que de acuerdo a la Biblia, y cuando uno entra en una madurez, si yo veo que un hermano, porque le voy a cambiar, una cosa es contender y otra cosa es contrarrestar lo que éste enseñó. O sea, yo en el altar yo sí puedo contrarrestar, pero siendo una persona madura, yo ya no puedo contender.
Porque Pablo dice que algunos, no todos, algunos a la verdad predican a Cristo por contienda. Yo como persona madura, yo no puedo contenderle al hermano. Aunque él no lo está viviendo, yo no puedo contenderle. Pero sí puedo ir a encararlo fuertemente y decirle: mire hermano, usted predicó esto, cuando usted no lo está viendo, ¿sabe qué? Usted se me queda sentado. Ahí sí. Pero ya que yo mañana agarre el micrófono a contender, aquí hay varias personas que solo están escuchando y nos están calificando. Y ustedes son el jurado cuando uno predica. Y el jurado sabe qué dice: este se le tiró a aquel hermano, aquel ayer lo predicó, mira, ahorita le viene a tirar a aquel. El jurado son ustedes, hermano. Y eso no tiene que pasar en mí. Yo no puedo contender que contienda la gente. Pero el que la contienda, si usted la busca, es un espíritu y es un fruto de la carne, cuyo fruto de la carne se está metiendo en muchos predicadores. Entonces, ahora, si el hermano viene y me dice algo que nada que ver con la Biblia, ahora sí, yo puedo contrarrestar. Por ejemplo, yo no sé si se acuerdan ustedes, en una ocasión una hermana aquí en la iglesia predicó y dijo: todo está bonito en esta iglesia, dijo, todo está bonito. Lo único que nos falta, y dije: ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Una cosa nos hace falta, dijo: guardar el día sábado. Ah, la chucha, se echó a perder todo. Y la gente sí, pues yo creo que sí nos falta guardar el sábado. Entonces yo me vi obligado ahora a contrarrestar esa doctrina, decirle: no hermano, nosotros no estamos en tiempo de ley y ya tenemos nuestro sábado ahora es Cristo Jesús y no necesito un día para tener reposo en Cristo. Ahora, pero es diferente contrarrestar a contradecir. Pero si usted quiere seguir contradiciendo, problema suyo. Pero de acuerdo a la Biblia, yo no puedo estar contradiciendo, o sea, contendiendo. Una cosa es contradecir, ¿cómo se llama esa palabra? Contender. Y no puedo estar tomando ya el púlpito para contender, porque el mayor juez calificativo son ustedes. Y ustedes son los que rápido paran las orejas y pueden discernir cuando el tema viene de parte de Dios o cuando el tema viene para contender. Y un tema para contender, lo único que provoca es más contienda y más contienda. Y yo le contendía que él está esperando para contender y seguimos y se volvió un pleito terrible. Entonces yo inteligentemente, como persona madura, como persona sabia, si él me tiró a mí, que me tire. Pero yo mañana no le voy a venir a tirar a él. Yo mañana voy a predicar lo que Dios me diga que predique, de acuerdo a su Santo Espíritu. Y se paró la contienda. Entonces yo creo que ese es el plan y el propósito, ponerle un alto a la contienda. Entonces, estábamos en esto, perseveremos en la doctrina, no le cambiemos. Pero la doctrina de Cristo es que lo que yo predico, lo voy a vivir. Pero también la doctrina de Cristo es: aprendan de mí que soy. Fíjese qué importante. Si hay algo en la cual usted y yo debemos de perseverar, es en la doctrina de Cristo. Pero un punto clave de la doctrina de Cristo es la humildad. Porque muchos ayer estuvieron en la humildad y fueron muy humildes, pero ahora... Yo se lo dije la última vez que prediqué un tema similar: la soberbia o el orgullo no solamente se mete en gente que sabe, también en la gente que no sabe. El que sabe, como sabe, no quiere que otro lo corrija por la soberbia. Y el que no sabe no quiere que otro le enseñe porque también tiene soberbia. Igual. Entonces, no importa si tiene mucho conocimiento, pero no perdamos la esencia. Si nos corrigen, que nos corrijan. Si nos exhortan, que nos exhorten. Pero siempre guardémonos de mantener. Hermano, usted es testigo, hermano Marlon. Nos ha costado llegar hasta donde estamos. Hemos llorado, hemos sufrido. Pero verdad que en un ratito lo podemos perder. Eso ha pasado. Mucha gente que le costó llegar. ¿Y sabe cuándo llegaron? Cuando estuvieron en la humildad. Pero ¿por qué no percibieron o no permanecieron? Porque perdieron la humildad. Yo lo he dicho, cómo cuesta llegar allá, pero qué fácil es bajar, hermano. Qué fácil es dejarse venir para abajo. Hermana, no pierda la esencia de la humildad. Aunque ande con falditas de 300 quetzales, unas chanclas de 100 quetzales, pero no pierda la humildad. Porque usted puede andar las chanclas igual que su pelo todo largo y así la cuestión, pero si no tiene humildad, entre más días más me sorprende. Y sí me ha funcionado, porque hay hermanas que cuando caminan, a ver, hermana, hasta
Vómito da ver, hermano, esas mujeres. Amén, hermano. Mi hermano, dan un Pentecostés, hermano, para que se avive. Pero son unas personas, hermano, terroristas, hermano. Son criminales las ingratas, hermano. Que cuando yo veo, digo, no creo que la hermana lo haya hecho. Híjole, pero si tan boba que se miraba. Porque esa no es humildad. Usted puede estar como esté, bendecido, prosperado, con conocimiento, exaltado y la cuestión, pero no pierda la esencia de la humildad. Voy terminando con esto. Perseveremos sí o sí en la santidad. Perseveremos en la santidad. Porque muchos ayer fueron defensores de la santidad, estuvieron en la santidad, hablaron de santidad, predicaron la santidad. Eso fue ayer. Yo no sé si usted conoce gente que ayer fue defensora de la santidad. No permitían que un hermano viniera mal vestido, no, bien así, camisa, manga larga y todo así, y bien decente y bien excelente. Hasta ahí estaba bien. Pero ¿y hoy? Poco a poco se pierde la esencia. Poco a poco se pierde la esencia de la santidad. Poco a poco como que se va perdiendo esa esencia. La Biblia dice, por ejemplo, segunda carta de Corintios. ¿Ya se quitó la lluvia? ¿Ya no podemos ir? Todavía no. Primera carta, segunda carta de Corintios, capítulo 7:1. ¿Lo tiene? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué dice esa palabra? Perfeccionando la santidad en el temor. Vea para acá, por favor. Perfeccionando. Llegando a su casa, por favor, estúdieme esa palabra perfeccionar. No significa que no es perfecto, ya está perfecto, pero se sigue perfeccionando más. Entonces, perfeccionar es algo que ya fue perfecto, pero se sigue perfeccionando más. Entonces, aquí lo que me está diciendo Pablo es: usted ya está en la santidad, siga más en la santidad, métase más en la santidad. Apocalipsis dice: el que ya es santo, santifíquese más. Ya sabemos que la santidad es todo. Hasta en la forma de peinarme muestro santidad. Si usted ve la Biblia, Jezabel hasta en la forma de peinarse mostró la sinvergüenzada que había dentro de ella. Hasta en la forma de hablar se muestra la santidad, ¿cierto? ¿Qué le dijeron a Pedro? Tú eres uno de ellos porque hablas igualito que ellos. Se conoce, se conoce. Dios le bendiga, hermana. ¿Por qué le da vergüenza saludarse en el mercado así? ¿Por qué le da vergüenza? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Hola, dice. Hola, Dios, Dios, Dios. Dios le bendiga, hermana. ¿Por qué se avergüenza? ¿Qué? ¿A quién le debe? ¿Quién lo ve allá afuera? La santidad es todo, se demuestra hasta en la forma de hablar, en la forma de caminar. Si antes usted ponía tacones para mostrar lo que no tenía, no tiene. ¿Sabe qué dijo una señora? Le encargo a usted, dijo, un par de calzones de esos levantamuertos. ¿Qué será eso? Dije yo. Y empecé a averiguar qué era eso. Fíjese hasta dónde, hermano. Y estamos hablando de hermanas que aún usan ropa interior según para que le levante más. Hermana, nosotros aquí no estamos para coquetear ni para estar provocando caballos. Aquí estamos para agradar a Dios. Camine para Dios, vístase para Dios, compórtese para Dios. Pues sí. O sea, no, hermano, es que fíjese pues, es que nosotros, y si dejamos esta esencia, si aquí hay hermanitas que solo esperan que uno le diga: no, hermana, usted haga lo que quiera. Ay, Dios, hermana. Pero en la Biblia yo encuentro dos personajes.
Si usted va a Proverbios, hay una mujer que se viste como ramera. ¿Pero por qué se viste como ramera? Porque es ramera. Pero vamos a Timoteo capítulo 2, ahí hay una mujer y un hombre que se viste con respeto, con decencia, con pudor. Es decir, que la santidad hasta en la ropa refleja quién realmente soy yo. A usted la miran con un pedacito de falda, le van a silbar. ¿Y cuánto? Le van a preguntar, porque usted está enseñando carne. Pero si a usted la miran con su faldita, decentemente, su blusa, decentemente, Dios pastora, hasta se burlan los infelices, ¿eh? Dios pastora, dice. Pero por lo menos la están comparando con algo bueno. Porque la ropa muestra decencia, muestra pudor. Pero en Proverbio dice que la ramera se viste como ramera porque es ramera. Entonces, hermano, no perdamos la esencia, mantengámonos. Porque hay gente que solo espera un espacio. Si hay algo en lo cual debemos de perseverar sí o sí, hermanos, es en nuestra salvación. Se lo digo con todo mi corazón. Pero aquí hubieron personas ayer que tuvieron la salvación, pero ahora ya no cuentan con la salvación. ¿Se acuerda cómo decía el pasaje que leímos a un principio? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevera en la salvación, persiste en la salvación, cuide su salvación, ame su salvación, hermano, porque mala noticia. Ezequiel 3:20 dice la Biblia que si el justo se aparta de sus justicias, las buenas obras que hizo no vendrán a memoria. Se pierde tanto ayuno, tanto desvelo, tantas mojadas, aguantada de hambre, humillaciones y cuánta cosa, para que en un momento lo echemos a perder. No vale la pena. Persiste en su salvación. Póngase de pies, por favor, vamos a orar. En el capítulo 2, versículo 10 de Apocalipsis, Dios le dice a aquel pastor: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdame a perseverar, Dios amado, en todas estas cosas. Ayúdame a ser una persona perseverante, Dios mío. Si en el mundo, Dios mío, hay personas que trazan metas y las logran, cuánto no más nosotros, Dios mío, que tú estás con nosotros. Cuántas oraciones hemos dejado empezadas, cuántas peticiones se han quedado, cuántas cruces han quedado tiradas, Dios mío, de personas que un día llevaban esa cruz, pero dejaron esa cruz tirada. Ayúdame, Dios amado, a perseverar, a mantenerme, Dios mío, hasta que tú vengas, o hasta que la muerte, Dios mío, venga a visitarme. Pero ayúdame a perseverar hasta la meta final, porque me gustaría, Dios mío, mañana escuchar aquellas palabras hermosas que tú me digas: siervo fiel y bueno, entra al gozo del Señor. Pero hay unas palabras aterradoras, Dios mío. Hay unas palabras, Dios mío, aterradoras dentro de tu palabra. Y esas palabras aterradoras son aquellas, Dios mío, que están en Apocalipsis, que dicen que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Ayúdame, Dios mío, que mi nombre se mantenga siempre inscrito en ese bendito libro, hasta que tú vengas por tu pueblo, o hasta que tú decidas enviar la muerte por nosotros. Guarda a mis hermanos y ayúdanos a todos a mantenernos firmes y constantes y persistentes hasta tu venida, o hasta que la muerte venga. Muchas gracias. Vuélvenos a todos con paz y bendición. Y si tú lo permites, Dios mío, el domingo estaremos participando de este precioso momento que es la Santa Cena. Desde hoy, Padre, ayúdanos y guarda a mis hermanitos, a todos nosotros que predicamos tu palabra. Ayúdanos a perseverar en la humildad, en la obediencia, en el temor y en el respeto hacia ti. Que ya no tomemos, Dios mío, este lugar bendito que es el altar para estar contendiendo los unos a los otros. Y permítenos que cada palabra que salga de nuestra boca,
que podamos ponerle en práctica, Dios amado, vivir cada palabra, y cuando algo se me esté olvidando, usa a uno de tus hijos para que me recuerde, y cuando a otro se le olvide, úsanos también a nosotros para recordarle lo que un día él habló y dijo, Dios amado. Muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.